Hablaremos sobre configuración externa de médula espinal. Iniciaremos por mencionar los límites anatómicos en su cara anterior de la médula espinal. Entonces, dibujaremos a la médula espinal. Entonces, ponemos aquí una línea, sea parte de la médula espinal. Ponemos otra línea. Vamos a ver que la médula espinal hacia arriba se continúa con lo que sería la médula oblongada. Es una relación anatómica que forma parte del tallo cerebral. Hacia abajo, la médula espinal termina en lo que se conoce como cono medular, que tiene forma de punta de lápiz. Es muy parecido a la punta de un lápiz, es el cono medular. Vamos a observar en la línea media de la médula espinal un surco. Vamos a ubicarlo aquí. Este surco es el surco medio anterior de la médula espinal. Lateral a dicho surco encontramos otro surco, que sería el surco colateral anterior de un lado, y ponemos acá el surco colateral anterior del otro lado. Entonces, en la cara anterior de la médula espinal tenemos estos dos surcos. El límite superior de la médula espinal en su cara anterior va a corresponder a la emergencia de las raíces anteriores del primer nervio espinal o nervio cervical 1. Sería uno de sus límites superiores. En la línea media se encuentra una decusación de fibras. Se le conoce como la decusación piramidal. Estos dos elementos, lo que sería la decusación piramidal y la salida o la emergencia de las raíces anteriores de los nervios espinales, en específico del primer nervio cervical, sería el límite superior de la médula espinal desde el punto de vista de límites intrínsecos. Hay lo que se conoce como límites extrínsecos de la médula espinal. El límite extrínseco se refiere a las relaciones óseas. Entonces tenemos que como límite superior vamos a tener a la articulación atlanto-odontoidea. Entonces en este esquema estamos poniendo las masas laterales del atlas o vértebra cervical 1. Abajo ponemos el cuerpo del axis y el proceso odontoideo. Y acá la otra parte del cuerpo del axis. Entonces esta sería la vértebra cervical 2 o axis. Y esas son las masas laterales del atlas. A los lados ponemos los procesos transversos. Y aquí ponemos el arco anterior del atlas. Esta es la articulación atlanto-odontoide, que es una sinovial trocoide, ¿verdad? Entonces, como límite superior de la médula espinal, desde el punto de vista extrínseco, sería la articulación atlanto-odontoidea. El otro límite superior sería el agujero magno. Vamos a ubicar de manera esquemática aquí el agujero magno. Vamos a ponerlo aquí. Ponemos en líneas discontinuas. Las líneas discontinuas quieren decir que están del otro lado, ¿verdad? Que es el otro borde del agujero magno. Sería el borde posterior, porque esta es una vista anterior. Entonces, uno de los límites superiores de la médula espinal sería el agujero magno. Ahí es donde se encuentra la unión de médula espinal con médula oblongada. Ahora, como límite inferior de la médula espinal, tenemos que termina en lo que se conoce como cono medular. Este vértice del cono medular va a terminar como límite extrínseco, límite inferior, termina entre la vértebra L1 y la vértebra L2. Entonces nosotros conocemos que el límite inferior de la médula espinal está entre la vértebra L1 y la vértebra L2 y termina en lo que se conoce como cono medular. Entonces, para culminar, límites de la médula espinal. Límites superiores en su cara anterior
decusación piramidal y la emergencia de la raíz anterior del primer nervio espinal, nervio cervical 1. Límite extrínseco, articulación atlanto-odontoidea y el agujero magno. Ahí es donde se une la médula espinal con la médula oblongada. Límite inferior, termina en lo que se conoce como el cono medular. El vértice del cono medular termina entre la vértebra L1 y la vértebra L2. Esos serían los cuerpos vertebrales de dichas vértebras. Límites anatómicos de la médula espinal en su cara posterior. Vamos a dibujar primero lo que sería la médula espinal en su cara posterior. Entonces, para empezar, hacemos el dibujo de la cara posterior de la médula espinal en su cara posterior. Entonces, vamos a ver, igual que la médula espinal, en su cara posterior se continúa con lo que sería la médula oblongada o bulbo raquídeo. Hacia abajo termina en lo que se conoce también como cono medular. Así que abajo tenemos el cono medular. Vamos a tener como límite anatómico en la cara posterior la entrada de unos nervios, de las raíces posteriores de los nervios espinales. Para eso primero marcaremos el surco medio posterior. Marcamos aquí el surco medio posterior. Paralelo a dicho surco encontramos el surco paramedio posterior. Bueno, este sería el colateral posterior de un lado, y está el surco colateral posterior de otro lado. Entre el surco medio posterior y el colateral posterior encontramos el paramedio posterior. El surco paramedio posterior se va a encontrar a partir del segmento medular T6. Después veremos por qué. Pero este surco paramedio posterior, que se encuentra entre el surco medio posterior y el colateral posterior, se inicia a partir de T6. Vamos a ver que estos se continúan en la cara posterior de la médula oblongada. De un lado y del otro lado. Bueno, entonces como límite superior de la médula espinal en su cara posterior, tenemos a la entrada de las raíces posteriores del primer nervio cervical. Entonces aquí están las raíces posteriores del nervio cervical 1. Aquí en la cara posterior no tenemos ninguna característica en la configuración externa de la médula espinal como límite superior. Recordemos que la decusación piramidal solamente se encuentra en la cara anterior de la médula espinal. Y como límite inferior tenemos lo que sería el vértice del cono medular, que se encuentra, como ya habíamos mencionado, entre la vértebra L1 y la vértebra L2. Pero como esta es una cara posterior de las vértebras, aquí vamos a poner a quién, a los procesos espinosos. De un lado, bueno, esta sería la vértebra L1 y esta sería la vértebra L2. Ese sería igual el límite inferior de la médula espinal en su cara posterior.